Momento a compartir la presentación. Ya está elegida, ya la estoy compartiendo y ahí vamos. Ahí estamos. Bueno, les voy a comentar que este tema nació hace un montón de tiempo y lo he venido haciendo un seguimiento del por qué es inevitable que uno tenga que analizar este tipo de situaciones, porque son los errores que nos mortifican, los errores de los estudiantes. Generalmente no les damos mucha importancia, sin embargo es la herramienta más importante que tenemos tanto en la investigación como en la docencia. Los errores nos iluminan mucho el camino y bueno, voy a tratar de mostrar esto. La idea es un poco ofrecer un panorama distinto de lo que es errar. Bueno, en principio todos debemos de tener claro que el ensayo y el error es el germen de las ideas importantes, aunque nos parezca demasiado extraño. A partir de los errores es que se conforman las ideas más relevantes. Bueno, por ejemplo, los primitivos, pues obviamente nadie les dijo cómo hacerlo. Tuvieron que utilizar el ensayo y el error para buscar cómo realizar algunas actividades, ¿no? Incluso en la actualidad, cuando nosotros la regamos en algún asunto o cometemos un error, para no usar la palabra coloquial, decimos, bueno, pues no me salió, pero ya sé que por aquí no va la cosa. Entonces tengo otros caminos por intentar y eso nos permite construir mejor conocimiento, porque por lo menos ya sabemos que en ciertas situaciones no podemos actuar de la misma manera. En los errores siempre los tenemos porque tenemos la mala costumbre de que cuando tenemos, por ejemplo, un dispositivo, siempre nos da flojera leer el manual y estamos picoteando las teclas hasta que descomponemos las cosas, ¿no? Generalmente, yo hice con los amigos una encuesta, le revisaba su horno de microondas y otros aparatos y están las huellas en 2 o 3 botones como de 10 o 15 que tienen los condenados y solamente utilizan esos botones, no se dan cuenta que tienen una riqueza de posibilidades dentro de los aparatos porque justamente les da flojera leer el manual, todo lo hacen por ensayo y error. Cuando armamos un rompecabezas, es la máxima expresión del ensayo y error, porque en vez de definir una estrategia, lo que hacemos es pues, ver cómo se acomodan las piezas y luego resulta que todas son igualitas, ¿no? Una experiencia muy bonita que yo tuve fue con el cubo de Rubik, en donde uno tiene que armarlo y como no haya cómo hacerlo, pues lo que hace es desarmarlo. ¿Para qué? Para después acomodar las piezas y estar checando qué hace cada uno de los movimientos. A partir de estos ensayos y los errores que cometemos, se ha desarrollado una estrategia que nos permite hacer algoritmos con máquinas que incluso lo arman en segundos, que es justamente el conmutador que se ve en álgebra moderna, porque todos los movimientos tienen esta forma más o menos. Con 2 o 3 giros, ya sea frente, abajo, arriba, etcétera, tienen esta forma y gracias a la teoría podemos nosotros armar una estrategia que nos permita armar el cubo rápidamente. Quiere decir que justamente todos los mejores pensamientos nacen a partir del ensayo y el error. Bueno, aquí como dice la novela, los que callamos, pero en este caso los matemáticos, es que nunca decimos la verdad. Lakatos tuvo una importante contribución en este libro que se llama Matemática, Ciencia y Epistemología y hablaba de 3 tipos de pruebas que se dan en matemáticas que nos hablan también mucho de su desarrollo y se produce esta misma idea en muchos autores importantes como Kolmogorov, que hizo toda una estrategia para hablar del desarrollo de la historia de las matemáticas, Carlos Sánchez en Cuba, que también planteó otras situaciones muy interesantes. Él hablaba al inicio de las pruebas preformales, que es de lo que yo voy a hablar de alguna vez. Siempre que empieza el conocimiento, no hay postulados, no hay axiomas, no hay una manera de establecer las inferencias muy claras, casi todo es intuición, casi todo se va
por experimentos mentales, cosas que nos imaginamos, y así vamos estableciendo las cosas. El problema es que generalmente nos brincamos a aclarar esta etapa y nos pasamos a las siguientes partes de las pruebas que menciona Lakatos, es decir, ya nos vamos al formalismo, a los símbolos, a establecer las condiciones en las que se maneja la teoría con las reglas de inferencia, pero nos saltamos la parte más importante, que es la parte de la creación, en donde el error tiene un papel fundamental. El método de ensayo y error, dice un autor, no sé si lo conocen, supera los conocimientos académicos. Este es Nassim Taleb, que es escritor y también es matemático, más dedicado a la parte de la estadística y el trabajo con datos. Por otro lado, hay otro autor muy importante, trascendente en la vida de todos, ¿verdad? Que dice que la manera de detectar si una persona es inteligente es que se dé cuenta de errores y busque caminos para resolverlos. Este gran autor soy yo. Bueno, disculpen el chacarrillo, pero es una cosa en la que he coincidido con muchos otros autores y creo que es fundamental. La inteligencia no es hacer las cosas bien, la inteligencia es saber reconocer lo que está bien y lo que está mal, y cuando uno es responsable de corregir algo, bueno, saber cómo hacerlo o buscar las formas de hacerlo. Vamos a empezar con el tipo de errores que condujeron a descubrimientos importantes en la ciencia. Esto parece, siempre nos dan la imagen de que fulano descubrió tal cosa, etcétera, y la verdad es que no sabían ni cómo hacerle y de repente cometieron un error y se dieron cuenta de que algo era importante. Voy a presentar solamente algunos ejemplos, el tema es muy, muy amplio y yo creo que es importante que revisemos lo más que se pueda al respecto. Por ejemplo, aquí tenemos alguien que hablaba del error en este sentido. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. El autor es Ricardo Eliezer Naftalí Reyes Basalto, y su foto es esta. Bueno, seguramente algunos ya lo reconocieron y era justamente Pablo Neruda. Por ejemplo, todos saben que la penicilina se descubrió por error cuando se dejaron unos cultivos un tiempo y después se regresó y se vio que había unos hongos a donde las bacterias no se acercaban. También tenemos otro descubrimiento de unos investigadores que le quitaron el páncreas a un perro y después se dieron cuenta que cuando hacía pipí, las hormigas se juntaban alrededor de la pipí, entonces se descubrió la función del páncreas en el tratamiento del azúcar y esto después produjo otro descubrimiento que fue el de la insulina. También accidentalmente se descubrió la celulosa que se pone en los cristales para hacerlos más resistentes a las rupturas, y fue que simplemente se derramó algo de celulosa en un vidrio y se vio que no se rompió. Tenemos también el marcapasos. Los marcapasos eran muy grandes, pero por un error, con la instalación de una resistencia incorrecta, se dieron cuenta de que se podía hacer más pequeñito. Y es fundamental en la vida actual esto. La sacarina también fue eso, se hicieron una mezcla, después de un tiempo se olieron las manos, se probaron las manos y se dieron cuenta que tenían un sabor dulce, ¿no? Bueno, todos sabemos de este evento trascendental de Pfizer, cuando estaba probando un medicamento para relajar los vasos sanguíneos y se dio cuenta de las posibilidades de este medicamento para otras cosas, ¿no? De tal manera que todos estos tienen un contexto en donde el error fue muy importante y condujo a resultados trascendentales. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario de José María Ors, en donde también nos habla que los errores son fructíferos y de ahí es el fundamento de las grandes teorías. Cuando Alebec fue invitado por Lucín a que escribiera algo como prólogo en su obra, lo interesante es ver la expresión al final de fructífero error que yo tuve.
para la inspiración de Cometer, porque de alguna manera de estos nacieron trabajos muy interesantes dentro de todo lo que desarrolló Lebesgue. También cómo fue cambiando la idea de que la Tierra era el centro del sistema planetario, después se pasó al Sol y después de las órbitas circulares a las órbitas elípticas, y todo fue porque las órbitas no checaban con los datos, se proponían órbitas circulares, pero los datos no coincidían con eso hasta que Kepler se dio cuenta que se ajustaban más a una elipse. También tenemos este gran experimento donde Einstein proponía que la luz se curvaba en el espacio, y bueno, la única manera de probarlo era cuando una estrella iba a aparecer, pero en un momento se ocultaba detrás del Sol. Entonces resulta que se podía ver la estrella, pero su posición era otra, y esto fue muchos años después que él lo planteó. También de Einstein tenemos esta idea de que la gravedad no es una fuerza, sino es como una depresión que se va formando en el espacio, en donde los cuerpos de alguna manera están sufriendo no un arrastre, sino el efecto de la curvatura que va dejando otro cuerpo. Son cosas muy interesantes que todas estas se originaron por error, pero en matemáticas el más grande de todos los errores fue bueno, a mí me parece que fue el más grande porque dio inicio a muchas cosas, ¿no? En los postulados de Euclides, en la geometría de Euclides, estaba el quinto postulado que se enuncia como ahí se estaba diciendo, ¿verdad? Es decir, que si se tienen dos rectas y se cortan por otra, y si tienen ángulos de cierto tipo, si se prolongan indefinidamente, se van a cortar. Bueno, de estos hicieron varias proposiciones equivalentes. Seguramente saben que una proposición es equivalente a otra si se enlazan por un sí, solo sí. O sea, del postulado 5 se deduce esta, y de esta también se deduce el postulado 5. Son lógicamente equivalentes. Legren hizo esta, Gauss hizo esta otra, que son un poco diferentes. También Bolyai hizo esta otra. Bolyai fue un super matemático, no sé por qué no se le estudia mucho. Bueno, y tenemos otras más que no sé quiénes las hicieron, pero la última que voy a poner es la más conocida, que es, dado una recta y un punto fuera de ella, solo se puede trazar una paralela a la recta dada. Y a partir de esto se fueron generando varias cosas. Había la inquietud de si de los otros 9 postulados, aquí solo puse 5, se podría demostrar el quinto postulado, y entonces empezaron a hacer intentos. El más famoso es el de Zachery, en esta obra que él realizó, Euclides liberado de cada defecto, que bueno, en realidad no lo liberó de todos los defectos, porque fue Hilbert hasta después, ya en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, que corrigió lo que él llamó los errores de la geometría de Euclides, que realmente eran concepciones limitadas, pero bueno, no entremos en ese problema. La idea de él es partir de un cuadrilátero y no hacer suposiciones sobre dos ángulos, entonces pensar que son obtusos y llegar a una contradicción, o que son agudos y llegar a una contradicción, y de ahí, a partir de los otros postulados, se suponía que se decía el quinto postulado, lo cual tuvo errores que no voy a comentar en este momento, porque es un trabajo muy interesante y que además fue abordado por muchos matemáticos. Pero esto produjo lo que conocemos como las geometrías no euclidianas. En la geometría plana tenemos esto. La idea de curvatura, en este caso es curvatura nula, es que, bueno, yo puedo seguir con dos trayectorias paralelas sin que se crucen, y de alguna manera es la geometría que conocemos, que sirve muy bien para distancias pequeñas, y de hecho la seguimos utilizando. O realmente nosotros vivimos en un mundo que es más elíptico, esférico, y tenemos esta posibilidad con la imaginación. Podemos pensar que tenemos un globo, tracemos un triángulo, tracemos una circunferencia, y luego soplémoslo y vemos cómo se deforma. Entonces hay muchas relaciones que ahí no se comparten. En particular, si yo trazo líneas paralelas, empiezan a juntar. Esto me da lo que se llama curvatura positiva, y
nosotros podíamos poner a las dos hormiguitas andando ahí en la esfera y en algún momento se van a juntar. Aquí no hay paralelas, aquí todas las rectas se cortan y en este caso las rectas se transforman justamente en estas circunferencias. Pues está por otro lado la geometría hiperbólica, que si ponemos a las hormiguitas caminando ahí se van abriendo y entonces son divergentes las paralelas. Esto nos conduce a lo que se conoce como curvatura negativa y entonces podría trazar más de una paralela a una recta dada por un punto exterior. Estas ideas condujeron a estos grandes descubrimientos en matemáticas y después vino otros, por ejemplo, el de Klein sobre otro modelo de la geometría no euclidiana, o el de Poincaré, un supermatemático que también poco se habla de ellos, pero en realidad sus contribuciones fueron muy grandes. También una cosa que se habla es que solo lo redondo puede rodar y no es cierto. Aquí les voy a presentar una bicicleta con ruedas que no son redondas y ustedes pueden decir, ¿hay truco? No, no hay truco. Miren, vean, ahí vienen otras bicicletas con ruedas redondas y esto que es el triángulo de Rayleigh es el que provoca que se pueda hacer esto y esto condujo a una teoría muy importante que es las figuras de ancho constante dentro de la topología de conjuntos convexos. Aquí tenemos otro caso que es en China, otra bicicleta hecha con ruedas de ancho constante y como vemos no brinca, se desplaza igual que una bicicleta normal, incluso quien no la sabe manejar puede andar con ella como si estuviera en una bicicleta normal. Vean que no brinca y se comporta de manera correcta. Estos errores que a veces tenemos en las concepciones han provocado que otros piensen en cómo abordarlos y tenerlos. Por ejemplo, un error también magnífico que fue el que realizó el grupo Bourbaki, porque pensó que toda la matemática se podía establecer a partir de la lógica y la teoría de conjuntos y empezaron a reconstruir toda la matemática a partir de eso. El grupo Bourbaki eran de 10 a 20 matemáticos, la mayoría muy jóvenes y son matemáticos de primera línea en el mundo, generalmente europeos y anglosajones, que tenían la misión de reconstruir la matemática. Empezaron con este libro de teoría de conjuntos y después fueron sacando muchos más. Esto duró más o menos hasta mediados del siglo pasado porque después sucedió que llegó Gödel y empezó a hablar de que realmente siempre habrá una proposición que no se pueda demostrar en términos de los axiomas establecidos y les empezó a dar unos grandes golpes a las ideas que tenía el grupo Bourbaki. Fue un disparo mortal a la matemática en ese entonces, pero el enfoque que tiene la matemática es de partir de cosas que realmente pueden no existir, someterlas a ciertas reglas lógicas y desarrollar una teoría consistente que dé certeza a partir de las reglas de inferencias que se tienen. Esto ha permitido que la matemática siga existiendo y que además, de alguna manera, el grado de generalidad que tiene permite que en algún tiempo algunas de las teorías que se desarrollan que no tienen una relación necesaria con la realidad sean válidas para otros usos. Bueno, también en la historia tenemos errores que, bueno, se fueron dando, por ejemplo, Diofanto, Stevin, puros del jet set de las matemáticas, que hablaban mal de los números negativos. Por ejemplo, decían que 3 menos 5 no tiene sentido, pero pues bueno, que podía ser un número, o que era el defecto de un mal enunciado de algún problema, porque nada puede ser menor que 0, etcétera, ¿no? Porque el 0 en este caso era ausencia de cantidad. Y entonces se hicieron bolas durante mucho tiempo, casi 2 siglos, hasta que llegó alguien y puso orden. Aquí Hermann Hankel de alguna manera expresó lo siguiente: bueno, podemos aceptar a los números negativos como inventados, es decir, realmente los números naturales son inventados y muchos otros son inventados. Lo que pasa es que les hallamos una relación directa con algunas cosas en la realidad y los podemos manejar con ciertas metáforas.
En el caso de los números negativos los podemos adoptar, pero hay una regla que debemos de observar, que cuando yo meta nuevas entidades a una estructura, debo hacer que respete la estructura que ya tenía. De alguna manera esto fue lo que se hizo y por eso están las reglas de los signos como están. La regla básica en la creación de tanto de la matemática como de la didáctica es que lo nuevo debe de parecerse a lo anterior. Si presentamos todo lo nuevo como un tema diferente, pues no hay ninguna liga con lo que ya se ha trabajado y eso aburre mucho. Pero en matemáticas es fundamental porque no puedo destruir una estructura por poner otra. Necesito por lo menos que tenga lo mismo. Esto mismo lo dijo Lácatos cuando hablaba de que un programa de investigación no era en el sentido de Kuhn, sino más bien era un programa progresivo, es decir, hace lo mismo que ya se hacía antes, pero hace más cosas. También recordemos que los números complejos también son inventados. ¿Qué sucede? Que nos enfrentamos con problemas que no los podemos resolver porque no tenemos operaciones de ciertos objetos matemáticos. Entonces lo que se hace es, se incluye una estructura que sí lo tenga, pero también contenga lo anterior, y esto nos permite ir avanzando en la solución de otros problemas. Por ejemplo, de esto que sabemos, ¿cómo definir 1 entre a la n? Es un problema en educación básica muy frecuente. Entonces debe de respetar la regla de los exponentes. Y entonces cuando yo tengo esto, ¿qué sentido le tengo que dar? Entonces, ¿qué pongo de exponente en estos casos para que se respete la regla de la suma de los exponentes? Y bueno, y de ahí sale que debe ser menos n cuando es 1 entre a la n, ¿no? Lo mismo sucede para el factorial de 0. ¿Cómo es que el factorial de 0 es 1 y también el factorial de 1 es 1? Bueno, son requerimientos teóricos y ambos son necesarios para poder desarrollar la teoría de la combinatoria. Entonces, son definiciones que se van adoptando para poder seguir construyendo más conocimiento. Por ejemplo, en el análisis se trabaja mucho el enfoque epsilon delta, ¿verdad? Y se sabe que si un número en valor absoluto es menor o igual que cualquier otro número positivo, ese número tiene que ser 0. La definición de derivada aquí es como un operador, es una función que modifica otra función para darme otra función. En el análisis no estándar la cosa es muy diferente, porque aquí los infinitesimales se comportan muy mal, porque lo puedo aplastar por cualquier número en valor absoluto y sin embargo no necesariamente es 0. Esto me cambia toda la geometría de la recta y también la idea de la derivada se puede manejar como un cociente de infinitesimales donde el enfoque es totalmente aritmético. Tengo el mismo contenido, las mismas preocupaciones de la teoría, sin embargo, con dos enfoques diferentes. El hecho de que se le huyera a los infinitesimales y a las ideas sobre el infinito permitió desarrollar el enfoque epsilon delta, pero hasta la fecha hay una corriente importante de educadores que prefieren enfocar todo por infinitesimales. Y uno lo ve cuando presentan en los libros de cálculo el enfoque epsilon delta, y se dedican mucho tiempo a límites y continuidad, problemáticas que no aparecen en el análisis no estándar, y después en los ejercicios siempre dicen, tomamos una parte infinitesimal de área o de volumen. Entonces, ¿qué pasó? ¿Para qué meten epsilon y delta si lo que están pensando es en infinitesimales? Aunque hay formalidades dentro de la teoría que preocupan mucho a los que son más formales. Otros errores en la enseñanza que tienen que ver con esto son lo que les llaman algunos obstáculos didácticos, y esto es fundamentalmente con esta expresión. Los símbolos no son los conceptos, los símbolos son solamente representaciones de ideas. Cuando yo escribo un símbolo, detrás están una serie de ideas y de relaciones que están representadas en la mente, y que los símbolos o tanto las grafías como las gráficas, los diagramas, solamente representan lo que se tiene en la cabeza. Uno piensa que quien maneja bien símbolos tiene las ideas correctas, y eso ya la investigación ha probado que no es cierto, ¿no? Nosotros podemos manejar muy bien los símbolos y sin embargo no darnos cuenta de lo que realmente estamos haciendo.
Por ejemplo, en la primaria se dice mucho que la suma siempre es mayor que cualquiera de los sumandos, lo cual no es cierto en los números enteros. Que el producto es mayor que cualquiera de los factores, tampoco eso es cierto en las fracciones. Y estas dos ideas que se van metiendo en la primaria deforman la expresión numérica en otros tipos de campos. El cuadrado de los números siempre es mayor que el número, con las fracciones eso no sucede. Y esto también ha sido un problema. Uno le pregunta a la gente si conoce los números irracionales y solamente la mayoría dice 3, pi, y raíz de 2. ¿Sí? Se olvidan del número de Euler, se olvidan de que todo a raíz cuadrada de un número primo es irracional, pero lo peor es que aún conociendo más de esos, no pueden darnos uno en expresión decimal, porque todos los números racionales tienen una expresión exacta o periódica, infinita, pero ¿cómo dar un número decimal que no tenga periodo ni sea exacto? Y entonces la construcción es muy sencilla. Por ejemplo, es 0.10, voy agregando siempre un 0 y este número que estoy construyendo aquí de esta manera es irracional. Y lo curioso es que hay más irracionales que números enteros. Entonces, esto nos mete a problemas con el infinito muy interesantes. Pero se deforma la idea pensando que son muchos menos. Toda la matemática está llena de números irracionales. Bueno, tenemos aquí el caso de la ecuación de segundo grado, que es otro error fundamental, que se empieza a deducir, se hace este paso generalmente o alguno equivalente, se hace el despeje y después se saca la raíz cuadrada y se pone así. Aquí es donde empieza a haber dudas. Esto incluso lo he puesto en concursos de oposición y generalmente causa muchos problemas porque uno les dice, a ver, sacaste raíz cuadrada de los dos lados, entonces ¿por qué pones más o menos solamente de un lado? Y siempre dan ahí explicaciones esotéricas, ¿no? Chismes que les cuentan de que no, es que como aquí dejo indicada la raíz, solo ahí va más o menos, pero también la sacaste del otro lado y la podías haber dejado, entonces debe de haber un más o menos también. Después de una discusión larga, se puede pedir que lo haga, o sea, que ponga más o menos de los dos lados y haga el análisis de los casos posibles y entonces se da cuenta de que el caso más es el mismo que el menos y el más menos o el menos más son los mismos. De tal manera que por eso se puede sintetizar solamente considerando dos casos y eso se expresa solamente poniendo el más menos de un lado. Esto muy poco lo hacen, pero es muy importante para otras cosas. Por ejemplo, aquí tenemos esto que ayer me encontré justamente en internet que me lo envió un amigo de internet, de Facebook, y tenemos, por ejemplo, vamos a probar que 7 es igual a 9, entonces hacen esa igualdad, hacen algunas operaciones que nos dan igualdades algebraicas, pero después obtienen la conclusión que se quería. Si uno revisa todos los pasos, son aparentemente correctos, pero empieza uno a ver que si lo divide en casos, tendría que ver más, y el menos, que me arrojan resultados incoherentes. Y si yo hago el menos más con el más menos, encuentro una igualdad factible. Esto nos mete en un problema con el manejo del condicional. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de una afirmación verdadera y estoy utilizando como consecuencia dos afirmaciones falsas. Entonces, necesariamente el condicional tiene que ser falso. Y sin embargo, esto no lo tiene claro mucha gente y dice, bueno, pues aquí, ¿qué pasó? Pues realmente solo puedo considerar los dos últimos casos, que son los que realmente me conducen al resultado, porque los otros son incoherentes. Lo mismo pasa con esta otra situación en donde se trata de hacer un desarrollo en donde se parte de que un número es positivo y finalmente se encuentra que es igual a 0. Entonces dicen, pues, ¿qué sucedió? Pues simplemente que se está dividiendo en tercero. Es decir, siempre tenemos que tener cuidado de que estemos trabajando sobre el camino correcto desde el punto de vista de la lógica y es un error que frecuentemente abandonamos. Otro es, por ejemplo, en geometría se tiene una notación excelsa. Tengo dos puntos, trazo una recta y la puedo denotar así con una flechita con una rayita con dos flechitas para cada lado porque la recta se puede
ir hacia los dos lados sin problema. En el segmento no. Entonces, si me refiero a la figura geométrica, me refiero con ese símbolo, pero si me refiero al número, a la distancia entre los dos puntos, me refiero con otro símbolo. Lo mismo pasa con la recta que yo divido, le quito un punto y formo dos semirrectas. Entonces, el símbolo correspondiente es así, porque empieza en un punto y pasa por otro. El rayo es lo mismo que la semirrecta, nada más que ahí sí se considera el punto de origen. En la semirrecta no puedo considerar el punto de origen porque ¿en qué parte lo pongo? En una u otra no. Entonces, por eso se genera la idea de rayo. Pero esto, fíjense lo interesante que a lo que puede conducir. Incluso en el símbolo del rayo se pone el punto de origen en el mismo símbolo. Por ejemplo, se dice que un ángulo es el espacio comprendido en la intersección de dos líneas entre la intersección de dos líneas que parten del mismo punto vértice, pero realmente se generan más ángulos. Ahí el ángulo dicen que es la porción del plano comprendido entre dos semirrectas que tienen origen común. Y generalmente sacan una idea de eso, pero eso no es el ángulo, eso más bien evoca la idea de la medida. El ángulo es simplemente una figurita. Tengo tres puntos, hay dos rayos que tienen origen común y ese es el ángulo. Ese es el ángulo, es una figurita geométrica. Cuando se habla del espacio comprendido se refiere uno a la medida y entonces nos hacemos unas bolas terribles. ¿Qué es lo que medimos? Entonces, si yo tengo mis dos rayos, los estoy escribiendo en otro lado, y tomo el plano, el rayo BA divide, la recta BA divide al plano en dos partes, entonces tomo la que contiene al otro lado del ángulo, perdón, aquí empecé con la BC, pero es lo mismo, BA, entonces la intersección de esos dos planos es justamente el interior del ángulo, eso es lo que se mide, y realmente se miden ángulos hasta 90 grados, que son los que me permiten hacer relaciones con el triángulo. Lo que hace uno es extender la idea de medición de los ángulos para ángulos mayores y entonces se encuentra incluso valores negativos para algunas de las funciones trigonométricas y todavía lo puedo extender hasta dar la vuelta completa, pero realmente esto es lo que se hace en geometría. El ángulo es una figurita, no es el espacio barrido o el espacio que va dejando una recta cuando gira, etcétera. Eso no, esas son mentiras, son chismes malos que no debemos de fomentar. El triángulo, por ejemplo, son la unión de tres segmentos. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el interior del triángulo? Pues lo que queda dentro. Y bueno, ¿y qué es lo que queda dentro y lo que queda afuera? Entonces, hacemos una situación similar. Tengo un triángulo, trazo un plano que contiene a los otros lados, igual con los otros lados, y los donde se intersectan los tres es el interior del triángulo. Estas precisiones las hizo Hilbert mucho después y eran cosas que estaban abiertas en la geometría de Euclides. Estos errores se fueron corrigiendo. Por ejemplo, otra cosa interesante es el medián, porque el medián es algo que nos dicen que es prohibido. Si tengo dos números racionales, el medián es sumar los numeradores y sumar los denominadores. ¡Uy, qué miedo! Esto está prohibido, no se puede hacer, no lo hagan, eso está mal. No, pues puede ser una noción matemática que yo puedo operar y tiene muchas propiedades interesantes. Aquí tengo algunos ejemplos de lo que es el medián. No me voy a detener mucho, ustedes lo van a poder ver en el video si lo quieren revisar con más calma. Le ponen pausa y van viendo todos los elementos. Quiero que queden más bien las ideas, ¿no? Entonces, hay propiedades como que el medián está siempre entre las fracciones, dependiendo cómo es el orden entre ellas. Se puede ver, uno hace algún experimento, parte de la desigualdad que uno quiere encontrar y llega al punto de partida y después lo escribe al revés, que es lo que hacen mucho en matemáticas. Primero se hacen bolas con las cosas y ya que les sale bonito ya lo escriben y eso es lo que nos muestran. Entonces uno piensa que son genios, si no realmente se equivocaron mucho y ensayaron muchos caminos para poder hacer las cosas. El medián también tiene una relación con la raíz cuadrada, está entre el medián y 2 entre el medián. Esto, aquí tienen una idea de aproximación de la raíz cuadrada de 2. Por el tiempo no me voy a detener mucho, pero vean que se puede operar con mucha facilidad y es un método de aproximación que no es conocido, pero es con algo que nos dijeron que no se podía hacer. ¿Sí? Y yo lo puedo reiterar muchas veces y mejorar la aproximación.
que se está haciendo la raíz cuadrada. Pero el median se ocupa mucho en la música, por ejemplo, se ocupa mucho en la construcción de escalas, en lo que se le llama la tónica y la subdominante, y hay una relación que se expresa básicamente en la escala que conocemos, la escala musical, y que se puede realizar justamente con la idea del median. Esto sucede también en estadística. Cuando tenemos una muestra, cuando damos proporciones, calculamos en una muestra la proporción de algo y en otra muestra la proporción de lo mismo. Cuando juntamos las dos muestras, tenemos que sumar numeradores y denominadores, porque allí, en ese caso, ese símbolo A rayita B es una razón, no es una fracción. Bueno, dentro del median tenemos un árbol conocido como el de Sternberg, que es muy similar al triángulo de Pascal, que se hace justamente con medio de la suma de dos expresiones A entre B, y se va sacando pero uno puede decir, pues está bonito, ¿y eso a qué me conduce? Yo lo puedo rellenar y sacar todo rápidamente. Y voy viendo que existen muchas relaciones importantes, igual que pasa con el triángulo de Pascal. Nosotros vamos viendo que se va llenando, lo hacemos, lo pueden checar después, pero ¿qué realmente se consigue con todo esto de este árbol? Bueno, por ejemplo, hay propiedades, según el piso se les dice que es un orden, entonces en cada fila hay una fracción irreducible y además se relaciona con fracciones continuas. También se relaciona con algunos tipos de fractales o construcciones que nos gustan mucho y tienen unas propiedades muy interesantes, o con los círculos de Ford. Se utiliza en relojería para el cálculo de engranes y se utiliza también para algunos modelos, puesto que muchos de los elementos del median quedan sobre hipérbolas. En fin, tiene una aplicación muy grande que no se conoce y se prohíbe decir que se pueden sumar numeradores y denominadores. Eso es una idea diferente. Por eso decía que el símbolo no es el concepto. El símbolo es una representación con la que queremos ver al concepto. Esto tiene que ver con las interpretaciones de las fracciones, los significados, que tenemos varios. Bueno, la literatura ya dice muchas cosas, ¿no? Porque una fracción puede ser la expresión de una relación parte todo, puede ser una medida, puesto que medimos en cuartos, en medios, etcétera. Puede ser una división indicada entre dos números enteros, puede ser un operador, es decir, primero multiplico y luego divido, o primero divido y luego multiplico, o puede ser un decimal disfrazado. Pero el que radicalmente se comporta diferente de lo que son las fracciones o los números racionales es la razón, puesto que tiene una estructura matemática muy diferente y eso casi nunca se trabaja. Por ejemplo, este es el problema del bateador, que tenemos un bateador batea 2 hits en 5 intentos en un juego, en otro 3 de 7, y en los dos, entonces tendría 5 de 12, es decir, sumo numeradores, sumo denominadores, pero aquí estoy comparando números. Esto es la idea de razón. De tal manera que este simbolito de la fracción tiene muchas complejidades que a veces no los trabajamos. Por ejemplo, la fracción como medida me explica las operaciones de los números racionales o de las fracciones, como quieran ver. Por ejemplo, uno se pregunta por qué no se debe de hacer así y por qué se tiene que hacer así, que es más complicado. Bueno, la explicación radica en qué estoy representando con cada uno de esos símbolos. ¿Por qué no así? ¿Por qué así sí? Y empiezan a nacer dudas, porque por ejemplo acá yo tengo una fracción que el numerador es la cantidad de veces que se toma esta medida, que pueden ser 3 medios. Entonces quiere decir que la unidad de medida es un medio de otra unidad establecida y tomo 3 de ellas. Y aquí pueden ser cuartos o quintos, y entonces puedo hacer una unidad común justamente multiplicándolas, y esto me hace la suma de las fracciones como si fueran medidas. Y lo mismo sirve para la resta, incluso para la expresión del producto, puesto que cuando
por ejemplo, multiplico 3 metros por 2 metros, son 6 metros cuadrados. Recuerden que la unidad de medida es lo que está abajo, y entonces esto me conduce al algoritmo con el que se multiplican las fracciones, y lo mismo para la división. ¿Qué quiere decir? Que el significado asociado al símbolo, el significado correcto, me puede ayudar a entender muchos de los procedimientos en matemáticas. Porque así se aclaran este tipo de preguntas. ¿Por qué se hacen las cosas de una manera y por qué no se hacen de otra forma, ¿no? Bueno, por otro lado, los errores son importantes porque es lo que usamos en investigación para tratar de entender cómo opera el pensamiento de las personas. Por ejemplo, si tienen estas sumas, pues les pondrían palomitas seguramente. Que no le ponga palomita, pues que revise su manera de hacer sumas. Pero si el mismo niño hace estas sumas así, ¿qué pensarían? Ah, chihuahuas, ¿qué pasó? ¿Cómo si pudo hacer las anteriores que supuestamente son más difíciles y estas no la pudo hacer? Entonces aquí se encuentra un patrón muy claro que justamente aparece. El niño siempre suma en una dirección. Cuando son verticales, lo hace bien. Pero cuando aparece un horizontal, lo que hace es primero hace la horizontal y luego le agrega el otro para hacer la vertical. Estas son estrategias que se van descubriendo después de analizar los datos. Por ejemplo, esto que es muy divertido. Si yo tengo x más 1 entre x menos 1 igual a 1 y se les pide que resuelvan esa ecuación, se empiezan a dar cuenta que hay un montón de problemas y no saben cuál es la solución, puesto que las x se van al momento de despejar y salen cosas muy raras y no tienen idea de lo que pasó porque no están dándole significado a las expresiones que están trabajando. Por ejemplo, este también es muy divertido. Muchos pondrían esto con palomita. Sin embargo, si leen lo que dice el estudiante, a cuadrada entre a es a, b cuadrada entre b es b y menos entre menos es más. Obviamente eso está mal y entonces, ¿qué quiere decir? Nos da la idea de que el estudiante no entiende. Bueno, aquí hay otra sección muy interesante que son de aquellas verdades ocultas que son realmente errores de dedos, pero que nos conducen a resultados muy interesantes. Por ejemplo, aquí tienen la pantalla de una calculadora en donde se calculan cada miembro y vemos que sí, en efecto son iguales, pero esto lo puedo ver como una expresión curiosa. Después vamos a ver que se puede trabajar esto de otra manera. Aquí, por ejemplo, esta cancelación de los cuadrados me conduce a expresiones como estas, pero que son correctas. Por ejemplo, aquí, este es un caso muy importante, muy interesante de un error de imprenta. En vez de poner 2 a la quinta se puso 25 y en vez de 9 al cuadrado se puso 92. Sin embargo, este resultado es correcto. Igual podemos ver estos, donde se equivocaron y metieron el 3 que multiplica la raíz cuadrada. Fuera, aquí pongo 3 más 3 octavos porque es la manera de trabajar los números mixtos, ¿no? Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos estos que también son errores de imprenta y que resultaron correctos. ¿Sí? Aquí se presentan como curiosidades, pero vamos a darles un uso posteriormente. Aquí también tenemos otros errores en donde todo coincide. Afortunadamente todo coincide y lo podemos checar con una calculadora y poder ver que los resultados son correctos. Aquí tenemos también este mismo, pero que lo voy a generalizar a otros resultados, en donde puedo hacer cancelaciones súper extrañas, pero son correctas. Entonces, aquí hay un problema. El estudiante no entiende que algo no es una regla general si solamente un caso falla. Entonces, generalmente ellos alegan de que, ok, falló en un caso, pero en otro sí se vale. Entonces, ¿cómo decidir? Deben de entender que en matemáticas, con un caso que no se cumpla, ya falla la regla general. Aquí tenemos otros también por ejemplo, aquí aguanta 2 eliminaciones extrañas, pero en este aguanta 2 seguidas y el resultado es el mismo. Bueno, este es súper divertido porque tengo esta relación que es correcta, cancelo el seno, cancelo las alfas y me queda otra igualdad que es correcta. Y así hay muchas de estas en la literatura.
Bueno, vamos a ver cómo puedo emplear estas en la clase, que son más bien teoremas implícitos. Por ejemplo, esto es algo muy clásico que sacan la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada y le ponen a más b. Y entonces uno les pide que chequen esto con este ejemplo y pues obviamente no da. Pero ellos ofrecen este y dicen, sí da, maestro, mire. Entonces, uno tiene que recurrir a otros modelos para hacer ver que estas relaciones no se cumplen. Por ejemplo, cuando tengo a más b al cuadrado es todo el cuadrado, pero nada más considero a cuadrado más b cuadrado, solo considero estos dos cuadrados y me faltan estas partes. Entonces, a veces con una figura se puede hacer más evidente cierto tipo de errores, pero esto me conduce a hacer una discusión en clase. Por ejemplo, este que ya habíamos visto, yo puedo plantearme, bueno, pruebo con números de más de un dígito y veo que no están funcionando. Entonces pienso que son dígitos los números con los que va a funcionar y empiezo a hacer algo de álgebra. En principio tengo que ver que A debe ser diferente de B, porque si no, A menos B sería 0 y entonces se vuelve un caso trivial. Después aplico la relación que tenía y empiezo a trabajar esto. Le sumo y le resto 2 y encuentro esta relación que es 10A más 2, que quiere decir A decenas y aquí B decenas, y entonces esto en realidad es un número que se escribe con el número A en el lugar de las decenas y 2 en el lugar de las unidades, igualmente para el siguiente. Y esto lo compruebo y veo que sí dan resultados iguales. Es decir, puedo hacer con elementos muy sencillos un análisis en clase de ese tipo de error y eso me ayuda a entender muchas cosas sobre la marcha sin necesidad de hacer explicaciones muy largas. Este otro que habíamos visto nosotros es parte de una relación interesante. Fíjense que aquí tengo 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y aquí tengo 2 más 3. Y aquí tengo 13, pero 13 es la suma de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y 5 es la suma de 2 y 3. Y entonces como que aquí me da una regla para trabajarlo. Y entonces, ya que conjeturé la regla, lo voy desarrollando y encuentro que en efecto tengo una fórmula para desarrollar este tipo de igualdades. Lo mismo sucede con este. Porque yo digo, bueno, tengo un factor, tengo una raíz que puede ser cuadrada, cúbica, la que sea, y tengo aquí algo dentro. Llama la atención la relación de este número con este. Y que abajo es el cuadrado de este menos 1. Entonces, como que voy conformando, conjeturando una fórmula y veo si se cumple para este caso y empiezo a trabajarla y puedo conseguir otros ejemplos como los que ya había puesto aquí anteriormente. Esto genera a veces unas discusiones muy interesantes que nos ayuda a que los estudiantes entiendan lo que es una generación en matemáticas. Aquí tengo otros más que se pueden sacar por medio de otras relaciones y con esto se pueden divertir un poco. Por ejemplo, la suma de los numeradores y denominadores lo puedo ver también como algo que tengo que deducir y encuentro una regla para encontrar sumas que me den cierta la fórmula. Por ejemplo, esto, preguntarme cuándo el área de un triángulo es igual a su perímetro y empiezo a encontrar situaciones muy interesantes en clase y incluso teoremas muy importantes. Esta es otra cancelación muy interesante que se puede analizar. Aquí está el desarrollo. Evidentemente, A, B, C y C son dígitos y bueno, tengo que ver si ocupan el lugar de las decenas o las unidades, etcétera. Hago el desarrollo, empiezo a hacer alguna, encuentro otras soluciones sobre la marcha, hago un análisis más fino y encuentro cuándo hay solución y cuándo no hay solución y otros casos más. Esta lleva un poco más de tiempo, pero realmente es como trabaja el matemático en su día cotidiano, ¿no? Analiza casos, anda haciendo exploraciones en varios sentidos, etcétera, ¿no? Y bueno, y se pueden generar más casos, el análisis en esto son un poco más difícil. Por ejemplo, esto que quitan, que no usan los dobles productos es válido cuando A más B es igual a C, y eso lo podemos demostrar, es decir, son teoremas que son válidos, son restringidos, pero que lo tiene uno que analizar para hacer ver que, bueno, en algunos casos se pueden comportar y en otros no. Cuando regresamos a esta ecuación,
uno ve que la interpretación es importante. ¿Cómo es posible que yo le sume a un número a un 1 y luego se lo quite y el cociente me dé 1? O que a un número le sume algo y sea igual a ese mismo número restándole lo mismo. Entonces eso es absurdo. De entrada ni siquiera deberíamos de haber iniciado el proceso, porque realmente uno inicia el proceso pensando que la identidad con la que se está trabajando es correcta y ahí se llegan a resultados. Bueno, esto es fundamental porque a veces se tiene una expresión de este tipo, se calculan las raíces, pero si uno factoriza ve que no hay una relación clara entre estas dos expresiones algebraicas que parecen la misma y entonces se empieza a hacer uno a bolas. Estas cosas que no se hacen en la educación son temas para analizar en las clases, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando aparecen soluciones extrañas, cuando se hace el más menos de un lado, etcétera, ¿no? Y aquí les voy a presentar rápidamente, se trata de calcular el volumen de la esfera menor, se tiene el dato de la esfera mayor y el cubo donde es tangente a la esfera mayor. La esfera menor es tangente a la esfera y a dos paredes del cubo. Entonces hacen una serie de reflexiones, no voy a tener en ellas, se sacan 4 fórmulas para obtener el cubo, pero resulta que al aplicar una aproximación de raíz de 2, los resultados son súper diferentes. Por ejemplo, el menor es 19.39 más o menos y el mayor es 4.188 y los pasos algebraicos están bien. Entonces, esto produce una inquietud y se vuelven a sacar más aproximaciones y se empieza a ver que también, aunque va disminuyendo la más grande y se van aproximando al mismo valor las otras, ¿qué realmente es lo que está pasando? Y esto nos conduce a seguir explorando, dando valores y ver cuándo se estabiliza la solución, lo cual nos conduce a un tema en matemáticas que es muy importante, porque yo puedo traducir esto al nivel de funciones y analizarlas con un graficador y veo que me estoy acercando al valor de raíz de 2 por distintos tipos de curvas y esto es lo que me da algunas ideas de lo que se llama rapidez de convergencia. Otro asunto es, por ejemplo, nos pasamos enseñando ángulos con medidas en grados, pero siempre los manejamos con medidas racionales. Si yo calculo el seno de x entre x, el límite cuando x es 1 si está en radianes, pero si está en grados es pi sobre 180. Esta es la razón por la que usamos radianes, porque todo lo que hacemos en cálculo son con radianes y con el número e, cuando realmente les estamos enseñando logaritmos de base 10 y grados. Entonces, ¿por qué hacemos esos cambios? Es un error en enseñanza que no se debe de cometer, por lo menos se les debe aclarar a los estudiantes qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, aquí cuando hago con base 10, la derivada del logaritmo es esta cosa bastante complicada, y sin embargo, si lo hago con logaritmos neperianos, es esta, que es muy fácil. Entonces, esa es la razón por la que utilizamos ese tipo de cosas. Tengo aquí también, cuando vemos las exponenciales, pues las derivadas se complican mucho, etcétera, ¿no? Estas cuestiones el estudiante lo debe tener claro, porque si no parece que solamente son caprichos y son cosas que se tiene que aprender por todo. Esta es una actividad que le ponen, que es es como un fractal, ¿verdad? Donde se pide ver cuándo es el área, si el área del cuadrado de abajo hasta abajo es 1, entonces cuál es el área total de la figura y es lo que se conoce como el árbol pitagórico, ¿verdad? Entonces, esta es una idea bonita, pero de aquí podemos jalar otra más. ¿Qué pasa si en vez de ser cuadrados son cubos? Es decir, aquí estoy empleando para resolver el anterior el teorema de Pitágoras y la idea es, esta relación será cierta porque en el cubo sería cúbica, b cúbica y c cúbica. Y esto me acerca a uno de los teoremas más importantes de la matemática, que es el teorema de Fermat. Es un caso muy particular, porque es bueno generalizar, pero hay que recordar que la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos. Entonces, si yo multiplico así, voy haciendo este desarrollo, encuentro que siempre la suma de los cubos de los catetos siempre va a ser menor que la hipotenusa. Y esto me ayuda a ver relaciones importantes. Es bueno generalizar, pero no hacer cosas tan horribles como esto. Muchos estudiantes creen que el triángulo de lados 3, 4 y 5 es el teorema de Pitágoras, cuando realmente es una cuestión más general. Incluso hacemos modelos como manipulativos, llamémoslo así, para mostrarlo, pero aquí tengo la idea de volumen y ya vemos que en algún momento incluso se ve que no se llena una partecita porque el volumen del prisma construido en la hipotenusa es un poco mayor
que la suma de los volúmenes de los dos catetos. Son errores que se ven dando en la... Este es un error fundamental, que es que 2 a la 5 por 9 al cuadrado, lo mencioné antes, es igual a esto. Causó mucho curiosidad en los matemáticos hasta que descubrieron que es la única solución de esta ecuación. Primero lo comentó este libro en 1917, Dudeney, y después Robinson hizo la demostración y la publicó en American Monthly en ese año. Pero esto se sigue estudiando y hay muchos más que han sacado errores de imprenta y los han estudiado. Bueno, ya casi para finalizar, voy a hablar de los errores de que son divertidos. Estos los vemos en internet, todos los bajé de internet. Entonces, cuando hacemos experimentos, pues simplemente tenemos expresiones de esto. Lo curioso es que primero hacemos esto, hacemos ensayos, hacemos todas las cosas que a veces no están permitidas, nos equivocamos, hacemos cosas imperdonables, pero ya cuando lo encontramos, lo escribo bonito. O a lo mejor encontré otra cosa que no me proponía y lo escribo bonito. Y eso es lo que se presenta. Cuando toda la parte que es heurística, experimental, de ideas, imaginación, no la vemos. Eso es lo que tienen que aprender los estudiantes, cómo manejar esas ideas y cómo hacerlas buenos referentes para construir conocimiento. Por ejemplo, estas ocurrencias que tienen algunos estudiantes, ¿no? Que hablan, por ejemplo, de que por ahí hay un elefantito que hace lo que se tiene que hacer. Esto que le pregunta a uno que hay a la X, pues aquí está, maestro. Estos que lo hacen por analogía, que en analogía es una cosa muy interesante en matemáticas, pero es otro tema. Siguiendo el ejemplo de arriba, pues se maneja el de abajo, obviamente. Esto donde después de un proceso tortuoso prefiere ahorcarse. En donde se le pide expandir este binomio y pues lo que hace es cada vez más grande, ¿no? Por ejemplo, estas cancelaciones, que se encuentre el valor de esto, entonces empieza a operar, se cancela la n, se cancela la n y me queda 6 igual a 6, ¿no? Aquí, por ejemplo, también se hacen cancelaciones interesantes, se me brincó. Aquí se cancela el seno y se cancelan las x y me queda esta relación. Aquí es una figura interesante donde le están diciendo la respuesta al niño, pero pues con el niño no sabe ni qué está pasando, pues pone el dibujito de la mano, o donde tiene que hacer esta multiplicación y un alumno le dice que es 12, aquí utilizando la notación esta que utilizan en inglés, que solo se ponen los símbolos de expresión al final, entonces en vez de poner el resultado pone el factorial de 12. Bueno, esto es como en el lenguaje. Si no utilizo bien los signos de puntuación, pues tengo cosas horribles, ¿verdad? Doy ideas diferentes. En matemáticas sucede justamente lo mismo. Y esto es algo que nos causan muchas, tanto palabras que en matemáticas significan otras, como expresiones que las puedo entender de otra manera. Hay muchos libros que hablan sobre los errores y muchas frases que hablan de los errores. En particular, yo hice uno que se llama Errar es un placer, hice una primera versión y después junto con otro colega, Eduardo Basurto, se hizo otro para un curso de actualización de 1,500 maestros que dimos y de alguna manera aquí se dan estos ejemplos. Si alguien está interesado, al final, al rato escribo un correo donde me pueden escribir, o mejor, que se lo puedo enviar a mi amigo Carlos y que se los proporcione a aquellos que lo requieran. Les puedo proporcionar un PDF de esto porque esto es para que se conozca y se comparta. El conocimiento es para eso, no es para conservarlo o estar presumiendo que tiene unos derechos de autor de cosas, que además este libro fue hecho con mucho material de otros y realmente no es un ensayo en el cual uno esté haciendo cosas que son originales, ¿no? Bueno, aquí está una dirección donde ustedes me pueden escribir. Como los raperos, pues tiro mi micrófono y he terminado. Ahora me resta darles las gracias, no escucho los aplausos, pero seguramente se están dando. Y con esto concluyo la
la conversación que tuve con ustedes. Espero que este tema de los errores les haya interesado y que de alguna manera les ayude a darles otra función dentro de la enseñanza. Es un tema apasionante. Yo todavía sigo recolectando muchas ideas sobre los errores y he encontrado muchas expresiones muy interesantes. Incluso cuando lo trabajo con los alumnos se forma un ambiente muy divertido porque como dan otros ejemplos con más errores o como dan caminos certeros, se hace una dinámica en el salón muy, muy bonita. Yo espero que estas ideas les sean de utilidad